Del Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: El maestro dice: ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho, y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Hola amigos y amigas, hoy celebramos esta solemnidad del Corpus Christi, que significa el cuerpo y la sangre de Cristo. En realidad celebramos lo que significa la Eucaristía, la última cena. Y cuando decimos la última cena, seguramente se nos viene a la memoria aquella hermosa pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. La última restauración que se realizó fue en el año 99 y consistió en retirar algunas capas de pinturas previas para sacar a luz lo que quedaba de la obra original de Leonardo. Creo que también así es necesario limpiar la Eucaristía de todo aquello que se le ha pegado a lo largo de los años. En este cuadro, en esta pintura de Leonardo, Jesús está en el centro. Pero también encontramos otras pinturas de la época bizantina en las cuales Jesús no está sentado en el centro, sino que está sentado en la punta de la mesa, seguramente para destacar el carácter servicial de Jesús, aquel que se sienta en la punta para estar más ágil para poder servir la mesa. Cuando hablamos de la Eucaristía, no podemos dejar de referirnos a lo que significa la Pascua. ¿Qué era la Pascua en tiempo de Jesús? Era la fiesta de la liberación de Egipto. El término Pascua, Pesach, quiere decir pasar por alto, pasar de largo. La Pascua no es en primer lugar el paso por el Mar Rojo, sino que es el Señor que pasa castigando, según la interpretación de los hebreos, castigando a los egipcios y salvando, pasó de largo, salvando a los hebreos. Nos podemos preguntar, ¿la cena que celebró Jesús era la cena pascual o simplemente era la última cena que Jesús ha celebrado con sus apóstoles? En realidad no existe en el relato ninguna alusión a la Pascua judía. Los 12 que han preparado el cordero ven la cena pascual judía convertida en la cena de Jesús en el banquete eucarístico. Según San Marcos, Jesús habría muerto el mismo día de la Pascua. O sea que si Jesús celebró la última cena y el día después murió, la última cena fue celebrada el día 14 del mes de Nisan por la noche. Nos preguntamos, ¿es posible que hayan procesado a Jesús el día de la Pascua? No es posible. Es totalmente absurdo lo que dicen los evangelios. No es pensable todo este movimiento que se realizó en torno a el juicio de Jesús el día de la Pascua. No es posible. Además, que el día de Pascua se crucificara a alguien
es totalmente imposible de pensar. Es muy difícil admitir como pascual la última cena de Jesús. Juan, en cambio, cuenta las cosas de una manera diferente. Para Juan, Jesús muere el día anterior al día de la Pascua, la vigilia de la Pascua. Históricamente es lo más razonable de pensar. Ese año la Pascua cayó sábado, dicen los estudiosos. Jesús muere un día antes, es decir, el 7 de abril del año 30. Los evangelios sinópticos, aprovechándose el hecho de que la última cena de Jesús, que no era la cena pascual, haya sido en los días de la Pascua, ellos entonces han leído como una cena pascual este acontecimiento para mostrar que la verdadera liberación se da en Jesús, el verdadero Cordero Pascual. El Evangelio de hoy comienza citando la fiesta de los ácimos. ¿Qué son los panes ácimos? Son los panes sin levadura. Nada tiene que ver esto con el uso de la masa madre que actualmente está de moda. El concepto de masa madre nada tiene que ver con esto. Una masa que puede durar muchísimos años, que va leudando de una masa a otra. Nada tiene que ver. ¿Qué era entonces el pan ácimo? Era el pan de los pastores en el desierto. El pan con levadura se endurecía pronto, por eso lo hacían sin levadura, ya que no podían estar haciendo pan a cada momento. Y cuando los israelitas llegan a Canaán, adoptan la fiesta de la semana de los panes ácimos, que será luego un símbolo de la eliminación de la impureza, de la esclavitud, de la idolatría representada en los egipcios. La levadura es entonces el símbolo del instinto malvado que está en cada ser humano. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, nos va a decir: ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y de la verdad. Vamos a algunos otros detalles del Evangelio de hoy. Le preguntan los discípulos a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? La comida pascual, la Eucaristía hoy, debe ser preparada, no puede ser improvisada. Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, ahí van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Es importante, no es un detalle casual. Este hombre que lleva el cántaro de agua, el encargado de acompañar a los discípulos a la sala del banquete, es un siervo que realiza un servicio que estaba reservado a las mujeres. Es el signo de un cambio radical de las relaciones sociales. Un siervo guía a los discípulos al lugar de la fiesta que Jesús está a punto de empezar. ¿Dónde está mi sala? Tienen que preguntar. ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el Cordero Pascual con mis discípulos? Y dice el texto que Él les va a mostrar en el piso alto, una sala grande donde hay almohadones. 3 detalles. Primero, el piso alto. Quiere decir que toma distancia de lo de abajo. Hasta desde el punto de vista físico, material, todavía en algunas comunidades cristianas se acostumbraba a celebrar la Eucaristía en el piso alto. Pero el mensaje es fundamentalmente espiritual. En la Eucaristía no nos quedamos con los criterios de abajo, con los criterios de la llanura. Subimos un poco más.
el piso alto, los criterios de Dios. Y ahí van a encontrar una pieza grande, una pieza grande que es el lugar para todos, donde va a haber almohadones, va a estar arreglada con almohadones. Recordemos que los judíos celebraban la Pascua recostados, no sentados en una silla y en una mesa, sino recostados en almohadones. Esta costumbre la traían de los griegos, de los romanos. Era signo de libertad, era una posición un poco incómoda. Con el brazo derecho se apoyaban en el codo, con el brazo izquierdo se apoyaban, con la mano derecha sacaban la comida. Era una posición incómoda, pero para ellos era el símbolo de la libertad. Es que la participación en la Eucaristía merece un corazón libre. Y volvamos a esta pieza grande de la cual habla el Evangelio. Una pieza grande. Para Dios no hay puros e impuros. Tienen que entrar todos, personas dignas y personas indignas. Ante la Eucaristía estamos todos al mismo nivel. Todos somos pecadores, todos somos indignos, pero invitados a entrar en comunión con Cristo. Y el texto continúa diciendo que Jesús tomó el pan, tomó del pan que estaba ya en la mesa, no es que había una hostia preparada y fabricada, tomó del pan. Luego pronunció la bendición, esta bendición ascendente que es acción de gracias, el reconocimiento de que todos los bienes son de Dios. Esta es la bendición que hacemos cuando nos sentamos a la mesa a comer. Es un reconocimiento de que todo es de Dios, de que nosotros no somos dueños, sino que somos administradores. Y entonces damos gracias a Dios por aquello que Él nos ha dado. Quizá tomar el alimento de la mesa sin dar gracias a Dios es como robarle algo que es de Él. Luego lo partió, lo dio a los discípulos y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Jesús utilizó ¿qué materiales? 2 elementos, pan y vino. Pan y vino que salen ya lo sabemos, del trigo y de la uva. El trigo y la uva que van creciendo mientras se conjugan la tierra y el cielo. La tierra porque los minerales, el agua viene de la tierra, el cielo porque da el sol, se conjugan la tierra y el cielo. Jesús no eligió una manzana, una naranja, una fruta, algo ya dado, sino que eligió elementos que merecen el trabajo del hombre. Previamente está presente el trabajo del hombre. No encontramos nosotros sembrado en el campo pan y vino. Encontramos la materia prima. El hombre luego debe transformar. Entonces se conjuga la acción de Dios, la acción del hombre. ¿Por qué Jesús eligió pan? La palabra pan significa todo lo que el hombre necesita para llevar adelante una vida plena, para vivir dignamente. Pan no es solo el alimento material, es también la salud, es la educación, es el cariño, son los afectos. El mensaje de Jesús y su modo de obrar, su modo de vivir y su modo de morir son pan, son alimento para la vida del mundo. El mismo Jesús es aquel que se nos da para que tengamos vida. Era dicho, para que tengamos vida en abundancia. A veces decimos que el pan se hace el cuerpo de Cristo. ¿No deberemos decir más bien que es Jesús que se hace pan? Se nos ha enseñado que en la Eucaristía el pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo. Lo mismo sucedería con el vino. Repitámoslo. En la Eucaristía es Cristo que se hace pan. Esto no significa negar la presencia real de Jesús en la Eucaristía, sino que significa reafirmar que Jesús se ha hecho pan con todo lo que significa eso, con toda la densidad que quiere decir el pan. ¿Y por qué el vino? El vino ya lo sabemos que en la Biblia quiere decir la alegría, el gozo de una vida entregada.
Y Jesús dijo, tomen, esto es mi cuerpo. ¿Por qué cuerpo? ¿Es simplemente una parte del hombre? No. Cuerpo significa soy yo mismo entregado por ustedes. Jesús no solo se entregó en la cruz, ahí es el momento en el cual, diríamos, floreció definitivamente aquella flor que venía de a poquito dejándose ver. Pero la entrega de Jesús empezó ya desde el momento en que se hizo uno de nosotros y más aún en su vida pública. Y luego, ¿qué significa sangre? En la Biblia la sangre quiere decir la vida. Es la vida de Jesús que se nos da para que nosotros nos hagamos uno con Él. Así como en la vida del matrimonio, ya no son dos, sino una sola carne. Así cuando nosotros comulgamos, nos hacemos uno con Él para participar del mismo destino de Él. Comulgar entonces quiere decir esto, recibir la propuesta de una vida donada. La Eucaristía nos compromete entonces a vivir los gestos de Jesús en las cosas simples de la vida. Hasta la próxima.